Bueno, pues ha llegado el tiempo de la entrevista y tenemos con nosotros a quien ya os he anunciado antes, Agustín Rodríguez González, nacido en Madrid en 1955, doctor en Historia por la Universidad Complutense y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. También asesor del Museo Naval y colaborador de ese mismo museo. Y que, bueno, pues tiene un currículum vitae en cuanto a publicaciones relacionadas con la historia naval o con temas navales larguísimo. 30 y tantos libros, montones y montones de artículos, entrevistas, disertaciones, etcétera. Aparte de que, bueno, pues su historia laboral ha sido básicamente la enseñanza y como tal profesor pues ha tenido mucha oportunidad de enseñar precisamente esa historia de España hoy tan denostada y tan olvidada. Don Agustín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal por aquí? ¿Le apetece con estos calores veraniegos venir a vernos? De lo más adecuado. De lo más adecuado. Bueno, compartimos una profesión actual que es la de... Bueno, yo no sé, yo ya estoy jubilado, pero don Agustín, ¿está jubilado? ¿Todavía ejerce la docencia? Ya estoy jubilado. Ah, está jubilado. O sea, que ya se dedica exclusivamente a la investigación. Jubilado para la docencia, no para escribir y para investigar. Exactamente. Eso es lo que decía yo, que ahora aprovecha el tiempo precisamente para hacer todos esos libros, ¿verdad? Bueno, y le hemos traído aquí por dos motivos, que son, primero, un libro que ya escribió en su momento, que documentó estupendamente y que es una guía perfecta de lo que sería la biografía de don Álvaro de Bazán, el Mozo, aunque también habla de don Álvaro de Bazán el Viejo, es decir, su padre, y un nuevo libro que ahora después, al final de la entrevista, nos hará unas pinceladas del material en el que está trabajando, pero unas pinceladas. Ya haremos otra entrevista otro día. De acuerdo, pues don Agustín, buenas tardes y adelante. ¿Qué nos va a contar de don Álvaro de Bazán en tono general? Bueno, pues don Álvaro de Bazán pasa por ser del que hacía mucho tiempo que no se escribía una biografía completa. Pasa por ser el mejor marino de guerra que ha tenido España a lo largo de su historia, y sin embargo es un personaje poco conocido en sus detalles, y sin embargo es un personaje de tal relieve que aparece citado en el propio Quijote por Cervantes y de la forma más elogiosa posible. Es decir, que también está en nuestra cultura. Y no solo por Cervantes, también Lope de Vega le dedicó un precioso epitafio. Y bueno es saber que tanto Cervantes como Lope de Vega sirvieron a sus órdenes. Cervantes en Lepanto y Lope de Vega en las terceras, en la conquista y anexión de Portugal. Sí, porque concretamente, y no hace mucho tiempo, la cinematografía española hizo una película que se llama Lope, y pone a Lope poco menos que de pacifista y muchas otras cosas más, cuando no es que fuese un tipo violento, sino simplemente que era un soldado profesional, concretamente lo que hoy sería infantería de marina. Efectivamente, es que una de las fortalezas por la que España estuvo 400 años dominando el mayor imperio oceánico que se había visto hasta entonces, eran no solo los barcos, sino los hombres que iban en ellos. Y entre ellos, efectivamente, los tercios, que no solo por tierra, también por mar ganaban victorias. Yo tengo un poco de experiencia en ese tema. Recientemente en el Instituto de Historia y Cultura Militar se han editado dos revistas. Bueno, revista es como se llama, pero en realidad son unos libros que tienen más de 200 páginas, y uno dedicado precisamente a Cervantes, en el que se cuenta su historia, porque Cervantes era infantería embarcada, mientras que Lope era textualmente un infante de marina. Bueno, eso también sucede, que las cosas cambian con el tiempo y tampoco puedes comparar situaciones. Me imagino que un soldado de los tercios de Flandes ahora mismo tendría bastante problemas en encontrar trabajo dentro del mundo. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en el libro acerca del Marqués de Santa Cruz. Bien, vamos a centrarnos en el libro. Me comentabas que Álvaro de Bazán hereda, es decir, hereda su vocación por el mar, hereda su vocación, sus ganas de trabajar, el ser marino y el estar en el mar, porque esto le viene de familia. Entonces, ¿nos vas a hablar un poquito de su familia? Bueno, curiosamente le viene de padre. Parece ser que el apellido Bazán es una deformación de una familia navarra que eran los señores del Valle del Baztán, y de ahí, por corrupción, deriva Bazán. Y estos señores, que eran pues la pequeña nobleza, se ganaron la vida durante la Reconquista sirviendo a su propio reino de Navarra, donde tenían
pocas opciones, o al Reino de Aragón minoritariamente, o sobre todo a Castilla. Y entonces se dan un poco, pues, digamos, guerreros un poco de fortuna, caballeros de coraza, caballo y lanza, hasta que el padre de don Álvaro de Bazán, que se llamaba como él, participa en la conquista de Granada y descubre que la reconquista ha acabado y que la frontera militar de España ya no está en la península, sino que está fuera, en ultramar. Entonces, curiosamente, toda una familia de caballeros cambia completamente el rumbo y dice, bueno, ahora el problema ya no es luchar en la reconquista, el problema es la enemiga de Francia, son las posesiones europeas, es América, ahora el destino está en él. Entonces, curiosamente, es el padre de Bazán el que, cuando se produce la invasión francesa a Fuenterrabía, es encargado de organizar una flotilla defensiva, y a partir de ese momento se embarca en todos los sentidos y curiosamente desarrolla toda una actividad y mete a sus hijos, a Álvaro, el hermano pequeño, Alonso, y otro todavía más pequeño, Luis, que muere en América en un naufragio, los mete a marinos, y como entonces era costumbre desde muy chavalines, para que se acostumbraran a ese mundo que es por completo distinto y tal. Y este hombre no solamente desarrolla una actividad militar, sino que además, con un espíritu absolutamente renacentista, se preocupa de que sus hijos no solo embarquen, sino de que tengan magníficos preceptores para la época, para enseñarles gramática, retórica, cultura, arte, y además se preocupen de algo tan moderno y tan desusado en la nobleza como es el desarrollo de técnicas navales y de la construcción naval y de tal, porque el primero que empieza, viendo que las naves medievales no sirven para la apertura oceánica que supone el descubrimiento de América, son mares mucho más grandes, es otro mundo, y empezar la competición por América y por las riquezas de América, y los viejos barcos medievales no sirven ya para eso. Entonces se preocupa también por el diseño de los barcos, cosa sorprendente que se ocupara no solo del aspecto puramente militar, sino del aspecto científico y técnico, de cómo había que cambiar los barcos, cómo había que diseñarlos como tal, para que sirvieran no ya para la carga, sino para la guerra también. Sí, yo no entiendo mucho de cosas de la Armada, pero veo un salto tecnológico. Primero, el Mediterráneo es una cosa y el Atlántico es otra. Entonces, el Mediterráneo, las naves de guerra hasta ese momento básicamente son naves que funcionan a remo, funcionan mixto, digámoslo así, funcionan a vela, funcionan a remo, pero en el combate se elimina la vela y normalmente se manejan a base de galeotes que tiran de remo y que llevan la nave de un lado para otro, igual que 1500 años antes con los romanos y los cartagineses. O sea, ellos también funcionaban a remo, pero eso en el Atlántico no sirve para nada, porque el Atlántico es un mar grande, con oleajes fuertes, distancias muy grandes, el tipo de combate es completamente diferente. Entonces naos como la gallega, la famosa Santa María que va al descubrimiento de América con Cristóbal Colón, pues no nos sirve para un combate. Y entonces es precisamente Álvaro de Bazán, Álvaro de Bazán el Viejo, uno de los que organizan esa construcción de nuevas naves para combatir en la mar Oceana. Sí, efectivamente. Desde el tiempo de los romanos, las naves de guerra eran las galeras, y luego había naves de vela para la carga, las naves holerarias que llamaban, pero eran muy torpes, eran muy difíciles de maniobrar, para la guerra no servían para llevar carga de un puerto a otro, pero para nada más. Y las galeras en el Atlántico, pues claro, tienen, entre otras cosas, el problema de que una galera entonces podía llevar, pues entre marineros y soldados, 200 hombres, y ponga usted 300 galeotes. ¿Dónde podían llevar la comida y el agua para mantener viva toda esa gente en una travesía entre España y América? Se morían todos. Eso porque las tareas están completamente descubiertas, con las inclemencias del Atlántico hubieran muerto todos, era imposible. En el Mediterráneo, como el tiempo es otra cosa y además las distancias son muy cortas, pues no había problema de provisiones ni de agua, porque siempre estaban a días de algún puerto donde reaprovisionarse, pero en el Atlántico no. Entonces había que combinar la agilidad y la capacidad del combate de la galera con la resistencia a un mar tan duro como el Atlántico, que eso sí lo tenían las naves de vela, las naves mercantes. El problema era combinar las dos cosas y conseguir algo que fuera factible, económico y tal.
Y ya el padre de Álvaro de Bazán empieza esa investigación y la van a seguir sus hijos, Álvaro y Alonso, que curiosamente van a dar lugar a dos tipos de barcos que son específicamente españoles. Parece que nunca hemos inventado nada. Pues no, hemos inventado muchas cosas. Una de ellas es el galeón, porque en aquella época se decía galera o muchas veces galea sin R, y entonces aumentativo galeón, o las fragatas que eran de las clases de galera las más pequeñitas, y de la fragata moderna, la fragata de vela y tal, surge también de desarrollo de ideas de los Bazán, que empieza el padre y continúan los hijos. La fragata, digamos así, que es un barco de combate, pero no excesivamente grande y muy rápido, ¿no? No, claro, de lo que se trataba era de que fuera muy ágil, de que... Es que en el Atlántico muchas veces el problema para España no era tanto en el siglo XVI, no era tanto una flota enorme, podía pasar el Lepanto con las galeras contra los otomanos, sino corsarios. Y entonces tampoco la prioridad era hacer buques de combate, buques de línea, sino buques muy ligeros, bien armados y tal, para cazar a los corsarios y piratas que había. Un barco excesivamente grande, pero un poco pesado, no hubiera servido contra esa clase de enemigos. Sí, o sea, un barco como luego habrá en el siglo XVII, XVIII. Es que el origen es español. Con cuatro cubiertas, y sabes a qué barco me estoy refiriendo. Claro. El origen es español y no hay más que ver cómo se llama en otros idiomas a esa clase de barcos para ver que todos derivan de la palabra española fragata. Fragata, sí, es una palabra típicamente española y que indiscutiblemente ha servido para las marinas de todo el mundo. Entonces comentábamos que la familia de Álvaro de Bazán, la familia Bazán, que procede de Navarra, curiosamente, Navarra, el Valle del Baztán es más Vizcaya casi que Navarra, ¿no? Pero... El reino de Navarra. El reino de Navarra. Provincia, que es distinto. Es distinto, sí. Pero es curioso que un hombre del norte, sería más del Atlántico y más del Cantábrico, luego sus grandes triunfos, antes de las Islas Terceras, sean en el Mediterráneo. Cuando en el Mediterráneo había unos grandes marinos aragoneses, porque... sí, pero el Mediterráneo era Aragón, ¿no? En el momento de la conquista de Granada y de la unión de reinos entre Castilla y Aragón, sucede que Aragón es un matrimonio de conveniencia. Pero es un matrimonio de competencia de Aragón. Aragón está en decadencia, ya no es la potencia que ha sido, y lo que está buscando es apoyo en Castilla. Recordemos que Aragón recupera sus posesiones italianas gracias al gran capitán y a los tercios, que no eran precisamente del reino de Aragón, eran las primeras tropas modernas que se habían forjado en la guerra de Granada, con armamento individual, arcabuces y con nuevas tácticas y tal, y eso es lo que permite recuperar la parte de Italia que había sido del reino de Aragón. En el mar pasa lo mismo, que la contribución aragonesa se ha quedado muy atrás, lo de América le supera ampliamente, y es Castilla la que pero no solamente ya conquista de Granada. Antes de la conquista de Granada ya los castellanos tienen problemas con los portugueses que nos cuesta más de un conflicto. Por ejemplo, las Canarias las reivindicaban Portugal y las Canarias pasan a formar parte de Castilla con mucha antelación. Aparte de que siempre se piensa que Castilla no ha tenido protección marítima, pues no es verdad, y se pueden notar hasta en tradiciones tan graciosas como la del Rey Mago en Holanda. El Rey Mago en Holanda es San Nicolás, que lleva regalos a los niños. El Rey Mago, San Nicolás, llega a Holanda no a lomos de un camello como nuestros Reyes Magos, sino en una nao de un lejano y exótico país llamado España, cargado con productos exóticos como plátanos, tomates, cosas rarísimas y nunca vistas en la Europa atlántica, azúcar. Sí, todo cosas que proceden de América, en definitiva. Y servido por unos señores que los ve cualquier español y lo que ves es a don Juan Tenorio, eso sí, con la piel un poco oscura, porque se sabe que los españoles somos prácticamente mestizos. Bueno, eso es una exageración. No, pero esa es la tradición. La tradición es que llega San Nicolás, que sus pajes son españoles por la moda del siglo XVI, eso sí, con la cara un poco oscura, la cara y las manos un poco oscuras. Y de hecho, desde hacía mucho tiempo antes del descubrimiento de América y la conquista de Granada, vascos, cántabros y gallegos se ganaban la vida pescando por todo el mar del norte
XIV, subían hasta el mar Báltico llevando sus mercancías y hasta Flandes, llevando los productos mediterráneos y trayéndolos de allí. Una de los rastros que queda es esa tradición de San Nicolás, que son los que deciden la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y los que posibilitan el triunfo francés por el simple medio de destruir la flota inglesa y de cortar las comunicaciones entre Inglaterra y Normandía, que eran los territorios. Sí, que Normandía era británica, vamos, inglesa, perdón, en ese momento, porque no existía todavía Gran Bretaña. Pero eso casi nunca se cita. Y desde cuando pues almirantes castellanos pues saqueaban las costas inglesas y desembarcaban en ellas y tal, y eso ya en la Edad Media, o sea, en el siglo XIV y XV, pues hay un almirante muy conocido de Castilla antes de los descubrimientos, casi un siglo antes, que es Peroniño, que desembarca en Inglaterra, toma las islas del Canal, esas que ahora son una especie de Puerto Franco, y les hace mil diabluras. O sea, eso de novatos en absoluto. O sea, Castilla desde la Baja Edad Media, sobre todo por el norte, y luego ya después por la conquista de los puertos andaluces y tal, desarrolla una marina que está compitiendo con la portuguesa, que está llevando a los franceses a ganar su guerra de los 100 años con Inglaterra, y que está subiendo pues prácticamente hasta Rusia en busca de mercados. Vamos a volver con nuestro protagonista principal, que es Álvaro de Bazán. ¿Cuándo empieza a volar solo? Bueno, pues parece ser que embarcó con 9 años, probablemente ocasionalmente, pero ya seguido con 12. Por cierto, que nació en Granada. Álvaro de Bazán nació en Granada. Estirpe navarra, pero él, como su padre había participado en la conquista de Granada y de hecho el segundo apellido de don Álvaro, hijo, es Guzmán, que es un apellido de alto linaje por entonces, pero es eso, cambia completamente la orientación y lo que hace es embarcarse y tal, con una magnífica formación humanística también. Y entonces empieza a hacer de segundo de su padre, tan de segundo que con 17 años hay una escuadra francesa, cambian las tornas y los franceses se convierten en enemigos por la rivalidad con Aragón y tal. Y hay una escuadra francesa que se está dedicando a saquear los puertos gallegos, en concreto el de Muros. Y en 1543, cuando don Álvaro de Bazán no tiene más que 17 años, ya es el segundo de su padre, y entre los dos destruyen una flota francesa en la ría de Muros. El padre se va a Santiago a dar las gracias al apóstol, y el hijo se queda al mando de la flota y ocupándose de todo. Inmediatamente, con 24 años, ya le nombran almirante y ya tiene su escuadra propia, y que curiosamente sus primeros enemigos son los franceses, porque también curiosamente los primeros piratas que tuvieron los barcos españoles que volvían de América con el oro, no eran los las ingleses. especies, fueron los franceses, no los ingleses. Y entonces el primer y verdadero peligro fueron los franceses. En esa época normalmente Inglaterra era aliada, porque recordemos que hay una hija de los reyes católicos, Catalina, que se convierte en la mujer de Enrique VIII de Inglaterra, y que en ese momento curiosamente hay un cambio de alianzas provocado. Antes era al revés, Castilla había sido aliada de Francia contra Inglaterra, pero ahora yo creo que por Fernando de Aragón y por la rivalidad por Italia cambian las tornas, y el reino de España se hace, en la primera mitad del siglo es aliado normalmente de Inglaterra y es enemigo de Francia. Sí, yo tengo una pequeña experiencia en ese sentido. En el año 2009 yo estaba todavía en activo, como militar en activo, y estaba destinado en el regimiento de Soria número 9, que es el heredero, digámoslo así, de la tradición del tercio de Nápoles. El tercio de Nápoles es el primer ejemplo de lo que antes comentaba don Agustín acerca de esa caída de Aragón y esa subida de Castilla. ¿Por qué? Porque Aragón se ve, con el rey Fernando, se ve que se tiene que enfrentar con el rey francés, porque el rey francés está invadiendo los estados pontificios, y el Papa es un súbdito del rey de Aragón, le pide ayuda, y él decide que los hombres embarcados en sus galeras, porque no tiene ejército, Aragón no tiene ejército, Castilla en ese momento está metido en un montón de líos y también no tiene ejército, y entonces Castilla le da capitanes, y la marina de Aragón pone los soldados que necesita ese tercio de Nápoles, y se va a llamar tercio porque es que de cada 3 hombres embarcados en una galera, uno era un hombre de armas, según reza la tradición. De ahí viene la palabra tercio, porque la gente anda diciendo barbaridades acerca de esto. Sí. Bueno, hay una cosa sorprendente hasta
hasta qué punto había llegado la decadencia militar y naval de Aragón, que cuando Felipe II quiere reconstruir la flota frente a los turcos, que empiezan a ser un problema, porque poco antes ha caído Constantinopla, que era el último reducto cristiano en el Mediterráneo oriental, y entonces, pues claro, la marea otomana viene hacia Occidente, y entonces ordena construir galeras a toda marcha para ponerse al Imperio Otomano. Se encuentra con que en Barcelona existen las atarazanas, pero que no hay operarios, y tiene que traer carpinteros y operarios de los puestos del norte, de Asturias, del País Vasco, de Cantabria, para que vayan a Barcelona a construir esas galeras, porque hasta tal punto ha decaído que faltaba hasta gente para hacerlas, no digamos ya para navegar, mandarlas, etcétera. Sí, pero todavía en 1509, que es de la época de la que te estoy hablando, que es anterior a Bazán, porque Bazán es más de mitad del siglo, curiosamente hay una alianza entre lo que es Castilla y Aragón, que todavía no se llama España, pero que se va a llamar España dentro de poco, y precisamente los ingleses. O sea, por eso se va Catalina a casarse con Enrique VIII. Bueno, va a casarse con su hermano y al final se casa con Enrique VIII. También otra hija se va a casar, la que luego será Juana de Castilla, se va a Borgoña con Felipe. No, con Felipe el gran traidor. Es un hombre que no, iba a lo suyo. Sí, en esa época el concepto de muchos de estos reyes o medio reyes, porque concretamente él no era rey, sino tenía una categoría teóricamente inferior en cuanto a la nobleza, consideraban que el país era suyo. O sea, ellos eran reyes propietarios, digámoslo así, de los países. Que eso no pasa tanto en Castilla. El reino de Castilla es un reino mucho más democrático de lo que la gente se piensa, ¿no? Había una cosa que se llamaban los fueros y que servían para que era un contrato entre la gente y el rey. La gente trabajaba y la gente sacaba adelante el reino y el rey lo protegía. Pese a tantas leyendas negras por un lado sobre España y rosadas por otro, pues lo ha admitido recientemente a la UNESCO. Las primeras cortes que limitan un poder del rey son las Cortes de León. No son las británicas, ni la Generalitat de Cataluña, ni nada de eso. Curiosamente, la primera limitación, y es algo que además está en la tradición castellana por el hecho tan simple, reflejado en la literatura, ya sabemos, con alguna licencia histórica. El hecho mismo de que haya un caballero como Rodrigo Díaz de Vivar que le exija al rey jurar sobre los evangelios unas determinadas condiciones para poder ser rey, muestra que en absoluto la nuestra era una monarquía absoluta, ni de derecho divino, ni nada de eso, sino una cosa muy distinta. Sí, en Aragón era quizá más de ese estilo, y desde luego en el resto de Europa. Es decir, nosotros tenemos un retroceso en ese sentido a partir de los Borbones. Es decir, con la dinastía de los Austrias no era una monarquía tan absoluta, es a partir de Felipe V cuando se convierte. Y el auténtico problema para muchos reyes de España era que en absoluto eran monarcas absolutos. Sí. Bueno, y que tenían que tener muchísimo cuidado con los fueros y privilegios de los antiguos reinos y no enfadar a la gente, porque tenían que pedir su colaboración. Pero eso de utilizar la fuerza, bueno, el caso, y más recientemente lo tenemos con el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, con Carlos I, que simplemente es rechazado por las Cortes de Castilla, dando lugar al conflicto de los comuneros, un poquito antes de que naciera don Álvaro de Bazán. Eso también es muy indicativo de cómo en Castilla las cosas se veían de manera muy, muy, muy distinta en otros sitios. Sí, pero nuestra historia es una gran desconocida incluso para los propios historiadores. Bueno, volvemos a Álvaro de Bazán. Lucha al principio con los franceses. Sí. ¿Cuándo va al Mediterráneo? Bueno, lucha fundamentalmente contra los franceses, por lo que hay una epidemia de piratas franceses por todas las costas españolas, pero luego cada vez más se acerca el peligro, por un lado otomano, y por otro lado que los otomanos observen de forma como regencias autónomas las bases de piratas en que se van a transformar Argel, Túnez y Trípoli, y cada vez más avanzando hacia Occidente. Y entonces el peligro se convierte cada vez más en el norte de África y las bases piratescas que hay ahí, y entonces cómo cortarlas, porque además los reyes de Francia, fundamentalmente Francisco I, con tal de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues no tiene ningún inconveniente pactar con los turcos, y de hecho hay varias poblaciones españolas, toda
la costa sur de España se llena de torres de vigilancia e incluso se despuebla por el peligro de constante de piratería, que desembarcan, no solamente roban y matan, sino que además se llevan secuestrada a la gente y luego piden rescates por ella, que es lo que da origen a los famosos baños de Argel, esas prisiones donde había, además cogían cualquiera, hombres, mujeres y niños y de cualquier edad, y ese era el negocio, secuestrar gente y pedir un rescate por ellos, como le pasó al propio Cervantes. Pasó al propio Cervantes, sí. Yo este tema lo tratamos en un libro que se llamó la Reconquista de Menorca, y en ese libro pues hacíamos una breve historia de cuando Barbarroja asaltó Ciudadela y se llevó a todos los habitantes de Ciudadela, que era la capital de Menorca, menos a uno, porque no lo encontraron, estaba borracho y en la cárcel, y el resto se llevó al 100% de la población y no volvieron nunca más. Y asaltó Piali, asaltó Mahón y Tres Cuartos de lo mismo. De hecho, Menorca quedó despoblada en la época de Felipe II, es decir, en estos momentos que estamos hablando de Álvaro de Bazán, ¿no? Y Álvaro de Bazán se convirtió en el adalid de la lucha contra los turcos. Sí, ¿no? Lo que es muy curioso, primero contra los berberiscos, que era lo que estaba más cerca, lo que más nos preocupaba, porque está en la recuperación del peñón de Vélez de la Gomera, de Alucemas, de Vélez de la Gomera, está en el bloqueo del río Tetuán, que era una especie de puerto fluvial donde salían los corsarios. Y ahí es donde, aparte de las luchas contra los piratas franceses, donde se cursa. Pero inmediatamente va a destacar por otra ocasión mucho más fuerte, y es que la marea turca llega ya muy cerca, ataca la isla de Malta. La isla de Malta era una isla de la corona española. Cuando los caballeros de la Orden pierden Rodas, que era su último refugio después de las cruzadas, se quedan sin sede, entonces Carlos I les da Malta como refugio y sede de la Orden. Entonces los turcos, que ya han conseguido dominar todo el Mediterráneo oriental, deciden que el punto estratégico a tomar es Malta. Malta está al lado de Sicilia, está al lado de la bota italiana y era el último punto fuerte. Si llega a caer Malta, defendida por los caballeros, pues los turcos hubieran salido tranquilamente, ya no los piratas, sino la armada otomana, la armada imperial hubiera salido enfrente, ya no tenía más que las Baleares y la costa del Levante español. Y recordemos que en España todavía teníamos la minoría morisca muy difícil de integrar y que había protagonizado rebeliones. Era un peligro gravísimo para Italia primero y para España enseguida. Y entonces, curiosamente, en la recuperación, en la salvación de Malta del ataque otomano en 1565, cuando un enorme ejército y una enorme flota asedian la isla, es la primera vez que don Álvaro se destaca de manera muy seria y muy importante, no ganando pequeños combates navales, sino porque en ese momento Felipe II siempre se dice que era el rey prudente, a veces más que prudente lo que era indeciso. Sobre todo el mundo tenía muchísimo miedo de los aparentemente invencibles otomanos que ganaban siempre. Y entonces todo el mundo es consciente de que Malta no puede caer, porque entonces Italia cae inmediatamente y después de Italia va a España, pero nadie se quiere arriesgar a enfrentar a un enemigo temible y además tenido por invencible hasta entonces. Pues dice, si cae lo dice Felipe II, y si cae Malta, muy mal, pero por si por salvarla perdemos un ejército y una flota, entonces ya peor, porque lo único que hacemos es multiplicar el desastre. Ya no solamente se pierde una posición estratégica, sino que además perdemos al ejército y perdemos la flota que mandemos. Entonces estaban todos paralizados sin saber qué hacer y tal. Y al final el plan que salva a Malta y que salva toda la situación estratégica es el plan de Bazán. Es muy sencillo. Es decir, en vez de, como los turcos están enfangados asediando lo que se llama la Valeta por el maestre de la orden, la Valeta, pues porque no hacemos una operación que para eso son ideales las galeras. Las quitamos cualquier cosa para aligerarlas, las llenamos de soldados y que vayan por sorpresa, desembarquen los tercios en la isla sin dar tiempo a la escuadra turca a reaccionar, y como ellos ya están agotados del asedio, efectivamente se hace. El mérito teóricamente se lo llevó el virrey de Nápoles, don García de Toledo, pero el plan era de Bazán. Y lo gracioso es que en cuanto es lo que le vale ser nombrado marqués de Santa Cruz. Hay otra cosa más
más elocuente todavía, unos años después. Hay una cosa todavía más elocuente, y es que cuando don Álvaro llega ante la Valette, ante el gran maestre de la Orden de Malta, la Valette se va hacia él, le abraza y le llama a su salvador, porque el plan era de Álvaro de Bazán. Era muy gracioso porque la reunión, donde nadie sabe qué hacer, se levanta y dice que bueno, que una vez considerados todos los peligros, pues hay que ser un poco audaces. Y cita a Ovidio, nada menos. Cosas no muy frecuentes entre los militares de la época. Bueno, tampoco, había de todo un poco, porque yo recuerdo, por ejemplo, las cartas entre Andrea Doria y Felipe II, en las que las grandes preocupaciones no es la política internacional, sino los cuadros que cuelgan en el Escorial. O sea que sí, pero preocupaba más la cultura que otra cosa. Andrea Doria era otro personaje muy distinto, porque Andrea Doria era más un condottiero del mar, es decir, un gran empresario del mar, cuyo máximo interés no estaba tanto en ganar batallas como dinero, en cobrar. Sí, ¿en cobrar qué? Por los barcos y por los hombres que mandaba y tal. Y al mismo tiempo no exponerlos demasiado, porque era su capital, claro. Sí. Y entonces los Doria, que son toda una dinastía, terminan siendo duques de Tours y tal, siempre como reclutadores de hombres y de barcos eran súper eficientes. Siempre había caros, todo hay que decirlo, pero eficientes. Ahora, como en general los Doria, como jefes operativos, no eran buenos. En fin, dejaban mucho que desear. ¿Qué relación tenían Álvaro de Bazán y los Doria? Álvaro de Bazán es un personaje muy curioso porque era un hombre muy reflexivo, muy sereno, muy amable con todo el mundo, nada propenso a protagonismo ni a salidas de tono. De hecho, es el que salva la siguiente ocasión, que es Lepanto, 6 años después de la salvación de Malta, el socorro de Malta, cuando de nuevo surgen disputas entre los aliados de la Santa Liga, y el que calma los ánimos es Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán, lo bueno que tiene es que era muy buen líder y era muy diplomático. En lo de Lepanto es cuando está la escuadra en el mar ya, y cerca de la escuadra turca estalla un conflicto de lo más, como sabe todo el mundo, la escuadra de la gigantesca escuadra cristiana se había formado básicamente a base de las fuerzas españolas, de las de la República de Venecia y de las del Papa. Pero Venecia y España siempre habían sido en Italia un poco como el perro y el gato. Venecia aspiraba a la supremacía sobre Italia y España sobre el imperio. Entonces siempre han, siendo los dos católicos y latinos y tal, eran dos poderes enfrentados y recelos unos de otros. Aparte de las enormes diferencias y recelos regionales que hay en Italia, que eso hoy mismo, poner de acuerdo a un siciliano y a un veneto sigue siendo algo complicado. Y claro, en los tercios españoles había muchos sicilianos y napolitanos. Y justamente cuando llegan los barcos venecianos se encuentran con que las galeras tienen muy poquitos soldados. Y entonces lo primero que hace don Juan es convencerles que acepten soldados al servicio de España. Y en una de ellas meten a unos soldados napolitanos y se arma un botín de muchísimo cuidado, porque además en aquellos tiempos los marineros eran todavía considerados como una especie de oficio mecánico, una especie de operarios, pero luego de hecho combatían, pero los propiamente marineros entendían que ellos iban para que la nave navegara y nada más, a hacer las velas, el ancla y tal, pero no eran auténticos soldados, que esos tenían un cierto aire de hidalguía. Cuando además se juntan napolitanos y venecianos, y en el espacio atestadísimo de una galera, donde la bodega, tenían que dormir al aire libre y acurrucados, sentados, no había sitio para nada de tenderse y tal. Pues claro, era fácil que chocaran, que me molestas, que no sé qué tal, total, que se arma un motín, empieza a haber tiros y tal, y el almirante veneciano decide tomarse la justicia por su mano y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ordena
ejecutar a los cabecillas del motín, que son soldados españoles, napolitanos, pero al servicio de España. El don Juan monta en cólera, la Liga está a punto de irse a la porra, de deshacerse todo, claro, en beneficio del enemigo, y el que pone paz y el que recomienda prudencia y el que, bueno, ya se verá que estamos frente al enemigo y tal, es justamente Álvaro de Bazán, cuando todos los demás, bueno, están apuntándose con los cañones y dispuestos a liarse a tiro. Y el que pone la paz y el que recomienda prudencia a todo el mundo, lo fundamental es el enemigo es Álvaro de Bazán, lo cual muestra, primero, que tenía un prestigio ya muy grande, y segundo, que además era un hombre diplomático, sereno y con buena cabeza. Bien, otra cosa que yo siempre me ha interesado de Álvaro de Bazán es la jornada de Chipre, como leí yo título. ¿Él interviene en Chipre de alguna manera antes o después de...? No. En Chipre no llega a intervenir. ¿No llega a intervenir? No llega a intervenir en Chipre porque los españoles están en Chipre, los únicos que intervienen, de hecho, y luego es uno de los reproches que hacen los venecianos, pero es que todavía la Armada la Armada española no estaba todavía preparada. Los únicos que intervienen un poco son ellos. Y justamente cuando están navegando hacia los turcos llega la noticia de la última caída, la de Famagusta, de las barbaridades que han hecho los otomanos, y eso devuelve un poco el buen tono a la alianza, de decir, vamos a dejarnos de tonterías, que lo que tenemos enfrente es terrible. Sí. La propaganda, porque es así, o sea, yo me dedico a la historia militar y soy consciente de que lo que nos cuenta la historia pues tiene un 50% de propaganda como poco. La propaganda siempre nos dice que el hermano de Felipe II, don Juan de Austria, es el que gana la batalla, pero para mí que no, para mí que el planteamiento y toda la dirección sobre la marcha es de don Álvaro de Bazán, ¿no? Sí, claro. Es que hay una cosa muy clara. Don Juan de Austria, que por otra parte era un joven encantador, lleno de simpatía y tal, pero con poquísima experiencia militar, solo había naval, tenido, ¿no?, en las Alpujarras, y naval prácticamente ninguna. Entonces su consejero es Bazán, y además don Juan de Austria en esas fechas tenía 24 o 25 años, era un chavalín. ¿Y Álvaro de Bazán cuántos tenía en ese momento? Álvaro de Bazán había nacido en el 26, pues enseguida salen las puntas. Era un hombre hecho y derecho, ya con mucha experiencia y con muchos combates. Y entonces, bueno, se ve claramente el dispositivo de la escuadra es el habitual en galeras. Lo que no es habitual es que se dé el mando de la retaguardia, que es al mismo tiempo la reserva de Bazán, y es al único al que no se le dan instrucciones, porque, lo dice don Juan de Austria, se fía de su criterio y de que va a acudir al punto más comprometido y tal. Y de hecho, los que fuerzan la batalla, y esa es la gran baza, es que hasta entonces pasaba un poco como había pasado en la antigüedad con cartagineses y romanos. Los otomanos, y especialmente, que incluían muchos corsarios berberiscos, eran muy buenos marineros y muy buenos maniobrando, pero eran inferiores en el combate frontal. Y entonces los españoles lo que van a hacer va a ser imponer su táctica de combate frontal, como los romanos, mientras que los otomanos lo que buscaban un combate de maniobras. ¿Qué es lo que querían los cartagineses? ¿Esa es la comparación? Efectivamente. Es un poco repetición de ese esquema, porque si algo tenían los tercios, es que fueron la primera infantería del mundo dotada con un poder de fuego individual muy fuerte. Las galeras cristianas solían llevar 5 cañones en proa, mientras que las turcas solo llevaban 3. Y algunas cosas propias de gente que está mucho más familiarizada con los barcos y con las armas de fuego. Por ejemplo, una táctica española muy antigua y que se aplica al Lepanto es que a las galeras, para navegar, bueno, pues cuanto más despejadas estuvieran, mejor. Pero cuando iban a combatir, se formaban unos parapetos, que nos llaman las empavesadas, que era pues con barriles, con lonas, con maderos y tal, que eran parapetos para que los soldados se pudieran agazapar detrás de ellos y barrer con fuego la cubierta contraria. Mientras que los turcos no hacían eso, porque así el barco era menos maniobrero, era menos rápido, podía girar. Claro, ¿qué pasaba? Cuando el combate se planteaba frontal, buque contra buque, los españoles llevaban una ventaja enorme. Los turcos seguían pensando que los arcos, que ya utilizaban, por supuesto,
armas de fuego, pensaban que los arcos, como eran mucho más rápidos de recargar, eran mejores. Pero claro, justamente esos parapetos cristianos lo que paraban, a lo mejor no paraban un cañonazo, seguro, o incluso un tiro de mosquete, pero lo que sí que paraban era una flecha. Y entonces eso también era una ventaja. De hecho, lo que hacen los españoles es, como hacían una buena táctica de los tercios, esperar a que el enemigo estuviera muy cerca y entonces disparar toda la vez a bocajarro, para que los efectos del fuego sean lo mayores posibles, o incluso disparar solo la mitad, porque no se consigue nada con que la cabeza del enemigo reciba cada uno 3 impactos. Es mejor disparar la mitad de la descarga, que caigan, y que la segunda descarga se lleven los siguientes. Esas son instrucciones precisas. No disparar todos los cañones al mismo tiempo, no. Disparar de los 5, disparar 3 al principio, entonces el enemigo se incorpora pensando que ya has lanzado tu descarga, y en ese momento que se incorpora dispara los otros 2. Y con los arcabuces y los mosquetes lo mismo. O sea, son tácticas de fuego y de control de fuego. Por ejemplo, una cosa que las películas de piratas falsean mucho es de los abordajes para en mano, saltando de barco a barco. Lo dice el propio Cervantes cuando se refiere. Era un momento peligrosísimo, porque lo más normal es que te cayeras entre los 2 barcos y con la coraza te ibas al fondo directamente. Entonces, abordajes, al contrario, la punta de lanza de los abordajes eran los arcabuceros. ¿Para qué? Para abrir paso, y detrás, en apoyo, venían los hombres de espada y de pica. De pica corta, además, no de pica larga. Sí, no, porque la pica larga española en un barco no sirve para nada. No sirve para. Eran picas cortas, alabardas, cosas así. Y esas tácticas son españolas, porque hasta entonces, si los turcos habían vencido, es porque venecianos, España y Italia sabían que iban a ganar en su propio terreno, que era el de la maniobra, el coger al enemigo por el costado. Y la baza fundamental de Bazán es que cuando el ala izquierda cristiana, los venecianos, se ven en problemas, él manda parte de su escuadra, soluciona el combate. Cuando los turcos consiguen rodear la galera de Don Juan de Austria, él interviene, y curiosamente con valor personal, porque el capitán de su galera muere a su lado y él recibe 2 tiros en la armadura, pero afortunadamente llevaba una coraza de acero milanés, no penetran, las 2 veces cae al suelo, las 2 veces se levanta y sigue. Y luego, cuando el almirante, un doria genovés, comete un error con la derecha cristiana y quiere jugar a maniobrar con los otomanos, y por supuesto se la juegan también, el que soluciona el problema es Bazán, que acude justamente a tapar el hueco que se ha formado. Realmente la batalla la gana Álvaro de Bazán. Lo que sí que es cierto es que Don Juan de Austria fue un gran líder, pero digamos un líder emocional, más que para tomar decisiones, para fijar estrategias. Pues era un chaval muy joven, muy guapo, muy animoso, que a todo el mundo le caía bien y tal, para el empuje. Pero lo que es la táctica y la estrategia, ahí pudo aportar poco. Sí, ya veo por lo que me cuenta que el tema es más complicado de lo que parece, y además veo una cosa muy clara. Álvaro de Bazán, digamos que sigue una estrategia en parte romana, que es la de nos clavamos aquí y vamos a aguantar como un búnker. Él se convierte en un búnker y gana por potencia de fuego. La maniobrabilidad está muy bien en otros campos, y lo estará muy bien 100 o 200 años después en el mar, pero en ese momento lo que se necesita es potencia de fuego y barrer al enemigo. La jugada maestra es ir a buscar a los turcos en su base, en el Golfo de Lepanto, que no es mar libre, sí, que no hay sitio para maniobrar. Están encajonados. Y entonces es un combate frente a frente y sin todo el mar para maniobrar ni hacer cosas. No. Ir como el toro. Una embestida directa y tal. Y en eso era lo que tenemos ventaja, como los romanos. La gran ventaja de los romanos era la magnífica infantería que tenían. Sí, aguantar. Pues claro, lo mejor era utilizar ese arma secreta que tenían cada las regiones y no intentar imitar a un adversario que justamente te gana en eso. Ellos lo que hacían era una valla y aguantar que el otro atacase hasta que se fundiese, y entonces ellos pasaban como una pisonadora. Indiscutiblemente es eso. Y de repente, bueno, pues él gana la batalla de Lepanto, figura Don Juan como ganador, pero en definitiva él. Eso me recuerda a Julio César, que ganó la guerra de las Galias, pero si no hubiese tenido un primus pilum, que era de Cádiz, que era el que pensaba, pues lo hubiese tenido muy mal. Y bueno, pues este hombre gana técnicamente o tácticamente la gran batalla de Lepanto, y a continuación se va al Mar Océano.
se va al Atlántico, que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Y cómo se adapta? Bueno, es que pasa que nos olvidamos que Lepanto es 1571. Sí. En 1566, justo al año siguiente de todo de Malta, y esa es una de las cosas por las que Lepanto no se aprovecha del todo. En 1566 empieza la rebelión en Flandes. Y desde el primer momento, una hija de Enrique VIII, Tudor, Isabel, se pone en contra de los españoles y empieza a apoyar a los rebeldes holandeses. Los franceses han dejado de ser un problema después de San Quintín y Gravelinas, pero ahora el relevo lo van a tomar los holandeses apoyados por los ingleses. Además, por parte de los ingleses es una guerra muy sórdida porque no es una guerra oficial. Piratas ingleses están atacando a los barcos. La reina Isabel, ella dice que no sabe nada y que tal, mentira, ¿sabes? Es una guerra encubierta claramente y además muy sucia y entonces claro, el énfasis pasa del Mediterráneo cuando los turcos han comprendido que no pueden seguir para adelante, entonces se firman unas treguas y tal, y ahí el peligro turco queda frenado y pasa el Atlántico por Flandes y porque Inglaterra se convierte en enemiga. Y por Portugal, los problemas con Portugal, ¿no? Portugal es otra cuestión. Portugal es un tema que se interfiere. Hay el último rey de la dinastía de Avis, que es don Sebastián de Portugal, que sin haberse casado, sin tener herederos, se embarca en una cruzada bastante utópica. Hay que recordar que Portugal, que acabó la reconquista antes que Castilla, como la acabaron antes, fueron ellos los que pegaron un salto en el estrecho, que de hecho Ceuta fue conquistada por los portugueses en 1415. La bandera de Ceuta es claramente está portuguesa. Clarísimamente, o sea, casi 80 años antes del descubrimiento de América. Y luego Casablanca, la actual Casablanca, la fundan los portugueses, con todo su empeño de seguir navegando hasta el sur, contornear África y salir al Índico y al Extremo Oriente. El sueño de Marco Polo, hacer una línea de conexión entre la Europa occidental y los grandes imperios orientales de la India y de China, llenos de riquezas, de especias, de cultura y tal. Pero don Sebastián se embarca en una especie de cruzada utópica de intentar conquistar Marruecos, y lo que era factible en la costa, de hecho muchas de las poblaciones costeras, incluso los marroquíes, los portugueses protestan cuando una expedición española en 1497 toma Melilla, porque dicen que esa era su zona, que la zona española empezaba como mucho en Argelia, en Túnez, pero lo que es hoy Marruecos es una zona portuguesa, se reserva aquello. Es completamente derrotado el ejército portugués en Alcázar-Quibir y el rey muere sin herederos, y da la casualidad de que Felipe II era hijo de una princesa portuguesa y era tío del rey don Sebastián, entonces inmediatamente reclama la corona. En Portugal hay una pelea porque hay un bastardo que es el famoso prior de Crato, que, por cierto, que es un bastardo y además su madre era una judía. O sea, en un pueblo católico como el portugués, sus partidarios realmente tenían unos motivos un poco oscuros para defender a ese señor. Pero el caso es que hay una parte de la sociedad portuguesa que le apoya, y entonces, curiosamente, Felipe II manda por tierra a sus dos grandes peones. Por tierra al duque de Alba, a don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, y por mar a don Álvaro Bazán y Guzmán, que por cierto eran amigos, pero eran las dos personalidades más distintas que se puedan imaginar, porque don Fernando era explosivo era tremendo, sí. Y don Álvaro al contrario. O sea, Álvaro, hay una cosa que han tenido muy bien y que don Fernando seguía. Don Fernando era un hombre capaz de derrotar a 10.000 enemigos y crearse automáticamente otros 10.000, mientras que Bazán, que es creo que más inteligente, se da cuenta de que una cosa como lo de Portugal tiene que ser con mucha mano izquierda, ganándose a la gente con un mínimo de violencia y tal. El caso es que, bueno, al final la combinación es explosiva, desembarcan en Cascais y en una sola batalla, y encima con un mínimo de sangre y tal. Todo hay que decirlo, más por la benéfica influencia de Bazán. Hay un texto graciosísimo de don Fernando, el duque de Alba, que seguía siendo tremendo, y mira que ya era muy mayor, diciendo que don Álvaro se ha retrasado y que no sé qué, y que es amigo mío, el marqués de Santa Cruz, pero yo ni padre ni madre, o sea, es que se ha retrasado y tal. Un hombre demasiado inflexible, y eso a veces es un grave defecto. Bueno, ¿y cómo llegamos a las Islas Terceras? O sea, lo que ahora son las Azores. Las Islas Terceras es que el candidato espúreo busca apoyo en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra se tientan mucho
la ropa, porque no, eso sería implicarse demasiado directamente. Pero en Francia sí que Enrique III de Valois y sobre todo su madre, María de Medici, deciden enviar una flota y un ejército en apoyo del pretendiente portugués, a cambio de que Portugal les ceda a Brasil Solo Brasil. Solo. O sea, no piden mucho. Habría que ver lo que hubiera cambiado la historia del mundo si Francia se instala en el siglo XVI en Brasil como colonia. Totalmente. Y si Francia se instala en las Azores, con lo cual el tráfico de Indias hubiera sido imposible, la llegada de las flotas de Indias. Sí, porque ellos hubiesen cortado nuestra línea. Entonces, lo gracioso y la prueba de lo hábil que era Bazán tratando a la gente es que Bazán organiza rápidamente una flota en Lisboa, buena parte de la cual son barcos portugueses y marineros portugueses. También, por supuesto, los hay castellanos y tal, pero incluso el buque insignia, el San Martín, pues no era San Martín, era San Martiño. Pero no un portugués. Bueno, y se va para las Azores y ¿qué hacen las Azores? Y curiosamente, con 24 barcos, vence a 60 barcos franceses. Ya, o sea, todo táctica, estrategia y táctica. Y lo hace un poco. Bueno, hay una cosa que. Otra leyenda rosa que se atribuye. Curiosamente, don Álvaro recibe al enemigo en una cosa que se supone que es muy posterior y creación inglesa o tal vez holandesa, que es una línea de combate. Vence al enemigo formado en una hilera de combate, mientras que los franceses atacan a su aire, no tienen una táctica y tal. Y luego utilizan las mismas tácticas para el abordaje del fuego a bocajarro, para tener descargas y tal, adaptadas a los galeones, pero que es muy gracioso porque una de las funciones de los capitanes era señalar a los mosqueteros y arcabuceros qué zona tenían que batir. Les indicaban la disciplina de fuego. La disciplina de fuego era increíble. O sea, nos creemos que lo de los tercios eran simplemente espadachines. Están diciendo, tú tienes que disparar a los objetivos que están en esta zona del barco y tú esta otra zona. O sea, cada uno tenía perfectamente marcado su... Bueno, lo que nos está contando nuestro amigo Agustín es súper interesante, pero el problema es que, como ya sabéis, nuestro programa tiene una duración y ya la hemos superado, la duración para Agustín, al que veremos próximamente en septiembre, creo. Vas a venir a verme, Eso ¿no? espero. Bueno, no, espera con seguridad, que te voy a traer porque me gusta conversar contigo, porque eres un hombre que sabe lo que se trae entre manos. Entonces hay gente que viene, nos cuenta su rollo, pero no le puedes andar zigzagueando como he hecho contigo, que te llevo de un lado para otro y sabes muchísimo. O sea, yo que soy un triste aprendiz, pues tengo un buen maestro aquí a mi lado. Hombre, muchas gracias. Bueno, Agustín, te tengo que despedir. Estoy muy contento y ¿quieres decirnos algo finalmente? No, lo único, un elogio que me parece precioso, y más en un militar, es el elogio que le dirige Cervantes a Álvaro de Bazán en el Quijote, en la historia del cautivo, cuando habla de don Álvaro de Bazán y dice aquello tan bonito de aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Que un militar gane batallas está bien, que las gane todas está mucho mejor, pero que además se preocupe de su gente y que un subordinado le llame el padre de los soldados, eso ya roza la perfección. Porque ha habido muchos que han ganado muchas batallas, pero les importaba un pimiento sus hombres. Eran simplemente un medio para brillar. Estás hablando de Escipión, Don Álvaro además se preocupa de la gente. Bueno, pues nada, querido amigo, hasta el próximo día de septiembre. Te espero aquí, ya, pero con seguridad. A su disposición.